Mañana con 34 minutos, Francesco Gazzella. Ángeles, Mirna, todos quienes están en la casa, les queremos presentar a quienes van a debatir junto a nosotros, conversar, responder preguntas de ustedes, por supuesto las nuestras, y unas que tenemos preparadas en nuestras dinámicas justamente que apuntan a que temas como estas polémicas, pero otros de interés nacional, estén sobre la mesa, literal sobre la mesa, y podamos sacar grandes definiciones a propósito de los cambios que necesita el país y la sociedad chilena, por supuesto, en su conjunto. Se abre entonces la puerta de nuestro estudio para recibir en esta oportunidad, en este día miércoles, a Beatriz Sánchez, bienvenida, ex candidata presidencial, convencional constituyente, representante del Frente Amplio. A la otra esquina, Beatriz, por favor. Muchísimas gracias. Y Juan Sutil también, bienvenido, presidente de la CPC. Muchas gracias por estar junto a nosotros. Un poquito más allá, Beatriz, yo sé que cuesta porque el estudio es gigante, y un poquito más adelante te voy a decir también, por la luz, para que queremos que te veas muy bien, también al presidente de la CPC, Juan Sutil. Entonces, ¿por qué no posicionamos así, ponemos esta música, estas luces? Porque los queremos invitar a una dinámica. Nosotros comenzamos esta parte del programa siempre con una pregunta que no la determino yo, ni nuestras conductoras, ni nuestro director, sino el azar, ustedes. Tengo en mis manos unos sobres. Tienen colores, ustedes se pueden dejar guiar por el color o por los números, el 1, el 2, el 3. Estas corresponden a Juan Sutil. 4, 5, 6 preparadas para Beatriz Sánchez. Yo quiero saber con cuál se quedan ustedes. No me abran el sobre, simplemente les digo, tienen que elegir un número o un color. Pero vamos, Juan Sutil. Dame el naranjo porque yo soy de Cobreloa. Número 2. Ya, mire que estaba ahí con el tema del cobre, Codelco, bien. Ya, y Beatriz, ¿cuál te gusta a ti? El 5. El 5 también. Bueno, quedamos con el mismo color. Excelente. Fantástico. Ya. Yo lo veo rojo. Rojo, naranjo. Bueno. Lo importante es que ya tienen sus preguntas. Prepárense, porque tienen 30 segundos para responder la pregunta o el concepto que está ahí que nos va a llevar a una pregunta. Beatriz, por favor. ¿Qué dice el sobre número 5 rojo? Proceso constituyente. La pregunta para Beatriz Sánchez. Mira, Beatriz Sánchez parece que está leyendo ahí como Superman entre el sobre y otras cosas más. Ya, proceso constituyente. ¿Cuál es la pregunta? La reflejamos en pantalla para ustedes, para nuestro público también. 30 segundos. Proceso constituyente. ¿Qué tanto daño, Beatriz, hicieron algunas conductas de convencionales a la credibilidad del proceso? 30 segundos. Beatriz Sánchez, desde ahora, ya. Vine preparada, parece. Creo que mucho daño, por ejemplo, el caso Rojas Vade le hizo mucho daño a la convención, afectó la credibilidad de entrada, y creo que eso es complejo para un proceso que duraba solamente un año, pero creo que la convención es mucho más que alguien como Rojas Vade, es mucho más que un o dos convencionales. Creo que es un proceso, más allá de la convención de quienes estuvimos ahí, esto es un proceso, algo que nos encomendó la gente en Chile, de escribir una constitución. Y esto es lo que importa, lo que está acá, el resultado. ¿Qué es lo que contiene la propuesta de nueva constitución? Y eso es lo que venimos a debatir, creo yo. Bien, Beatriz Sánchez se ajusta completamente al tiempo, contundente respuesta. Yo sé que Juan Sutil tiene algo que decir sobre esta materia, pero vamos a dejarlo ahí en pausa porque queremos saber qué sale en su sobre. Macro zona sur. Oye, pero estuvieron... Ojo que acá hay otros conceptos, créanme, después los podemos ver. 30 segundos para usted también, Juan Sutil. Vamos a revisar inmediatamente cuál es la pregunta a la que nos lleva esto. ¿Cree que el ataque que sufrió su fundo en Galvarino fue personal? 30 segundos. Juan Sutil, de ahora, ya. Bueno, yo creo que algo de personal tiene, pero quiero decir que nosotros somos uno más de los atentados diarios que hay en Arauco, Collipulli, Araucanía. Vemos cómo pequeños productores, medianos o grandes, o empresarios gastronómicos, o empresarios de toda naturaleza, sufren este tipo de atentados todos los días. Juan Sutil ni siquiera se gastó los 30 segundos completos, pero muchísimas gracias por su respuesta. Vamos a hacer el intercambio con respecto a las mismas preguntas que estábamos viendo, pero vamos a entrar primero con la polémica del día, si ustedes quieren. Y es lo que significa el cambio de concepto, nombre, título, si ustedes quieren, de primera dama a gabinete Irina Caramanos. Está en todas las redes, un montón de gente discutiendo, todos queremos saber más o menos qué pasó aquí y cuál es la verdad que tiene cada uno. Yo me pregunto, ¿qué opina de esto Beatriz Sánchez?
A ver, yo me imagino, porque no tengo la información, que esto obedece a la idea de no seguir con esta tradición de las primeras damas. Creo que Irina Karamanos lo dijo desde un inicio, ¿no? Que no quería seguir con una tradición de la primera dama, sino que darle un giro a lo que significa esa posición, que es una posición, creo, no tan cómoda, ¿no? Ahora, que se llame Irina Karamanos, creo, es una interpretación porque no tengo la información tan directa de lo que pasó, pero creo que ahí debe ser un error, porque no creo que quieran bautizar o timbrar un espacio como un nombre propio. Creo que ahí hay un error o hubo un problema, porque no creo que sea la intención. Me imagino que la idea es decir que es un gabinete de alguien en específico, como un gabinete, en este caso de Irina Karamanos, será el gabinete de otra persona a futuro. Claro. Pero creo que la idea si va es un error, en ese Beatriz, sentido. porque yo sé que usted es convencional, no es parte de la estructura gubernamental, perfecto, pero si es un error, como dice usted, porque no es la intención real, porque el cambio cultural es mucho más grande, dicen algunos, no era... ¿Qué tan grave es ese error? ¿Qué tanto daño le hace justamente ese relato que usted comenta? Le hace daño porque... Mire, si se fija, ya está en la página oficial, Presidencia de la República de Chile, y a un costado, antes de los 24 ministerios, Gabinete Irina Karamanos. Así se llama ahora el cargo. Sí, claro. Por eso yo pensaría que es un error, ¿no? Y claro que le hace daño por todo lo que estamos conversando hoy día. Genera una polémica, genera ruido, no se entiende, hay que salir a explicar. Por eso yo esperaría que se aclarara bien, porque... A ver, conociendo a las personas que están ahí, conociendo también a Irina Karamanos, dudo que quieran timbrar un lugar con un nombre propio, ¿no? Pero creo que obedece a un origen, no el nombre, sino que creo que la idea es establecer un cambio de lo que significa este rol de primera dama, que creo que queda en el pasado, y creo efectivamente que tiene que ser un error. Nadie quiere timbrar con un nombre propio a futuro un cierto cargo. Juan Sutil. Bueno, yo prefiero quedarme con las cosas de fondo. El gabinete o el cargo de primera dama tiene un propósito de hacer el bien a la comunidad y hacerle bien a los chilenos y a las chilenas, y tienen ciertos propósitos y cometidos. Entonces, que se llame gabinete, y probablemente hay un error, como dice Beatriz, porque mañana puede ser otra persona la que esté ahí. Yo digo, ¿por qué todo hay que cambiarlo? ¿Cuál es el rollo? ¿Cuál es el problema que sea primera dama, que es una tradición que ha tenido Chile siempre? Si a mí lo que me interesa finalmente es que la persona que esté ahí, y no nos olvidemos que ese rol también lo jugó el hijo de la presidenta Bachelet. Por lo tanto, no era una primera dama, tampoco un primer damo, es simplemente una persona que cumplió un rol. O sea, debiese decirse presidente o director de las fundaciones de la presidencia, como ha sido hace muchos años. En su minuto le cambiaron el nombre, pero yo digo, ¿qué es lo que le interesa a las personas? Que haya una acción clara, Ángeles, en resolver problemas y fomentar a través de ese conocimiento políticas públicas que puedan resolver problemas de los ámbitos del margen de ese cargo. Yo la diferencia que tengo con la Beatriz es que a mí no me molesta que se llame primera dama o que el día de mañana sea el jefe de fundaciones, como fue el caso de Sebastián Dávalo. Sí. Y creo que hay algunas tradiciones que a los países les hace bien usted lo que está diciendo, en algo tiene similitud a lo que nos decía el diputado Alessandri Ladoy recién, ¿no? Claro. Hay un afán refundacional de cambio de cuestiones que son tradicionales, Beatriz. ¿Es refundacional una vez más el gobierno en esto? Yo creo que no. De hecho, creo que el concepto de primera dama ha llevado varios cambios en los tiempos. Yo recuerdo a Luisa Durán, la esposa del presidente Lagos. Ella, en un primer momento, cuando la nombran, no sé si recuerdan, primera dama, ella dijo, perdón, yo no soy primera dama, yo soy la esposa del presidente y me llamo Luisa Durán. Y de inmediato fue la primera que hizo un cambio, a mí me encantó, que hizo un cambio así de cómo se denominaba, y a ella le llamaron de ahí en adelante la esposa del presidente. Ese fue el primer cambio.
Segundo cambio vino con Michelle Bachelet, justamente porque era la primera presidenta, ¿no? Entonces esto del primer damo, además ella no estaba casada, no tenía pareja, entonces se cambió a esta dirección sociocultural de la moneda, tuvo una denominación distinta. Pero sigue todavía como una tradición este espacio de la primera dama, que yo creo que ya está de alguna manera en un signo de interrogación desde antes. Entonces me parece bien que nos preguntemos, hoy día, 2022, y sin ánimo refundacional, sino que creo que son preguntas que ya se vienen haciendo desde hace un tiempo. ¿Corresponde que exista primera dama como una institución si hemos tenido presidentas sin una pareja? A lo mejor hoy día, por ejemplo, el presidente no está casado y me parece que está bien, es el reflejo de la sociedad. Creo que es una buena pregunta. ¿Cuál es ese rol? ¿Debería ser una dirección de la moneda en realidad? ¿Debería ser un gabinete? A lo mejor yo creo que es una buena pregunta para el día de hoy. Beatriz, entendemos también, como lo decía Francesco, que usted no viene en representación del gobierno, para dejarlo súper claro. Usted es convencional. Juan también. Nosotros hemos estado reporteando este tema, lo dijimos más temprano. Esto, efectivamente, como es una resolución exenta, no tiene responsabilidad directa la Contraloría de toma de razón. Pero sí, reporteando de nuevo, profundizando en el reporteo, se me señala lo siguiente. Primero, ninguna repartición del Estado puede llevar el nombre de la persona que ejerce que está a cargo de esa repartición. Y lo segundo, que esto también me pareció importante, es que si un diputado, un parlamentario, un grupo parlamentario presenta una, no sé cómo llamarla, indicación, como se llame, una solicitud ante la Contraloría, un requerimiento, la Contraloría podría, ¿no es cierto?, verse, digamos, obligada a evacuar un informe. Entonces tampoco es que está tan cerrada la participación de la Contraloría. Quiero precisarlo de todas maneras. Ese informe podría decir Contraloría no tiene nada que ninguna... hacer. O podría decir, efectivamente se están alterando, violando normativas administrativas del Estado de Chile, como por ejemplo nombrar una repartición con la persona que está a cargo. Pero tu pregunta que hiciste, una construcción de una nueva fundición, más o menos representará una inversión de 1.300 millones de dólares. ¿Hay la tecnología hoy para llegar casi a cero emisión? Sí la hay. Sí la hay. En estos tiempos sí la hay, pero requiere una inversión cercana a los 1.300 millones de dólares. Tiene que ser con una capacidad mayor de fundición a la que tiene Ventanas, por ejemplo, si es que se está pensando en una solución de esa envergadura. Preguntémosle entonces a nuestros panelistas, a ver, Beatriz, usted, desde lo que le ha tocado también, porque el tema del desarrollo, de cómo se entiende, ¿no es cierto?, un país en que se puede crecer respetando el medio ambiente, ha sido parte yo diría, la piedra angular de lo que es este borrador de la nueva Constitución. ¿Cómo ve usted lo que pasó acá? ¿Cómo observa? ¿Se hizo bien? ¿Se hizo apurado? ¿Faltó coordinación? ¿Era lo que había que hacer? A ver, yo creo que hay varias cuestiones que hay que considerar, pero lo primero es que creo que deberíamos remontarnos a esta discusión de hace algunos años, ¿no? Y creo que la pregunta de fondo, y yo creo que lo recuerdo desde que era periodista, y después tomando distintos roles, creo que la pregunta siempre fue, ¿qué prima más en Chile o qué debería estar al frente? Porque yo sé que es un equilibrio complejo, lo económico con los otros temas, con la vida de las personas. Hasta perverso, dicen algunos. Porque estamos hablando de la vida de las personas, pero en el caso específico de esta zona de Puchuncaví, el tema es ¿hasta cuándo con la salud de las personas? ¿Qué está primero? Y creo que acá la pregunta siempre para los distintos gobiernos era ¿hasta cuándo con la salud de las personas? Si la salud de las personas en algún momento se iba a poner primero. Y creo que aquí hay una buena decisión porque la salud de las personas tiene que ponerse primero. Y tiene que, efectivamente, el factor económico también cruzar, es parte de las ecuaciones. Entonces aquí cae una pregunta directa para Juan en este sentido. La salud de las personas primero. Vea, Juan, ¿la economía no mira a las personas? ¿No la está mirando a las personas? Yo pienso que sí, porque si tú ves los cambios y las regulaciones han ido avanzando a través de los años y a través del tiempo. Incluso hay metodologías como el sistema B que tiene triple impacto. Tiene un impacto en el medio ambiente, en las personas, en las comunidades, y hay muchas empresas que lo están adoptando en Chile y en el mundo. Y por otro lado, tú tienes muchas áreas donde vas tomando estándar OCDE o vas tomando estándar de países desarrollados. E incluso por el mundo en el cual yo me desenvuelvo, que es la agroindustria y los alimentos, a veces estamos por encima de las exigencias
de las propias regulaciones de los mercados a los cuales vamos. ¿Por qué? Porque quien le regula al productor es la Beatriz y sus hijos a través de su selección de sus productos en una cadena de supermercados. Y por lo tanto, tú tienes que atender esa demanda que muchas veces es más exigente que la propia demanda de la regulación. Por lo tanto, yo así lo pienso. De hecho, yo lo hice ver en la Comisión 5 de Modelo Económico y Medio Ambiente en la Convención Constitucional. Hice ver, y está público y se puede ver la grabación, de cuáles eran las industrias que Chile tenía y que estaban muchas de ellas a niveles de clase mundial. Y por lo tanto, esto no es una situación que sea particularmente presente. Pero ¿qué pasaría? Pongámonos en el hipotético, porque los dirigentes y algunos trabajadores dicen a nosotros nos miran o nos miden con otras varas distintas, precisamente por lo que implica, ¿no? Pero que las otras 17 plantas o empresas o faenadoras o fundiciones no están con las mismas, no se rigen por la misma vara. Eso es lo que dicen algunos trabajadores. ¿Qué pasa si se cierra la fundición de Ventanas y la contaminación y los picos de contaminación y las intoxicaciones permanecen? Mira, ¿Qué va a pasar ahí? Yo te diría lo siguiente, yo soy de esa zona. ¿Ya? Yo me crié con la lluvia ácida. Nosotros teníamos un campo ovejero y las ovejas se morían a los 3 o 4 años. ¿Por qué? Porque estaban contaminados los pastos y también se marchitaban los árboles, los renovables de los árboles. Y cuando tú ves el mercurio, que yo leí la crónica de lo que está pasando, hay una señora que es dirigente social que ella está defendiendo que no se cierre la planta y está haciendo recuerdos de todo el proceso. Y el proceso obviamente ha ido mejorando. ¿Y qué es lo que le pasa a Ventana? Que Ventana es una fundición abierta, hoy día la tecnología es distinta, son fundiciones cerradas y es por eso que vale lo que Libardo ha planteado, y que la captura de emisiones de Ventana es solo el 95% y en las otras pasa del 99%. Entonces, yo creo que aquí puede ser que la decisión en el largo plazo, por cierto que puede ser correcta si tú quieres aspirar a proteger el medio ambiente y las personas. El punto es que hay un error, a juicio mío, de parte del gobierno, así como acabamos de ver el error del gabinete de la primera dama, o también el error que tuvo la ministra al ir a la Araucanía, que solo por el hecho de ser gobierno y de proponer esto sin la debida conversación o diálogo, se iba a topar como que era una buena decisión. Y yo creo que aquí el error está en no socializar las razones de fondo, explicar que esto también se puede resolver para los pequeños mineros y para la gente que está ahí a través de, en vez de tener un subsidio en esa planta, bueno, parte de esos recursos puede ser traspasarlos a otra fundición de Codelco y haber socializado con las usted dice, personas. la comunicación mejor, pero quiero hacerle la pregunta también a Beatriz respecto de lo siguiente, Beatriz, porque usted dijo, la salud es lo primero. Entonces muchas personas se preguntan, bueno, pero vamos a trasladar este problema a otro lugar y vamos entonces a instalar en ese lugar este problema. Los expertos dicen, la idea es trasladarlo a una zona que no esté saturada, pero llegando a esa fundición, inmediatamente se van a prender las alarmas. Nadie quiere vivir cerca de una fundición. ¿Qué cree usted respecto de esas? Porque esta es una polémica que no solo atañe ahora a la Fundición Ventana, también a las otras empresas contaminantes. Son 20, ojo, son 20 las empresas que operan en la zona. Tienen razón los trabajadores cuando dicen nosotros no somos los únicos, los trabajadores de Codelco. Pero también se dice que el 60% del dióxido de azufre emana precisamente de esta fundición y que no hay plata que pueda pagarse para efectos de dejar cero, ¿no es cierto?, la contaminación en términos de lo que significa la emisión de gases. ¿Cómo ve usted esa discusión? Sí, lo que pasa es que hoy día estamos centrando la discusión en Ventanas y se cierra Ventanas no por una casualidad. Yo creo que no podemos comparar lo que pasa en Ventanas con un error o otra planificación u otra decisión gubernamental
que afecta un decreto. Estamos hablando de ventanas en específico porque hay episodios de contaminación que afectan a niños que terminan intoxicados en el hospital vomitando junto con sus mamás. O sea, creo que no podemos perder eso de vista. Pero o sea, ¿podría eso pasar en otra comunidad, Beatriz? O sea, lo que queremos es que no pase en ninguna comunidad, y lo digo, queremos como Chile, digamos, Ya. ¿no? Lo que pasa hoy día en Ventana no pasa en otras comunidades de esta manera. Hay otras comunidades que están con contaminación severa en el país, y ese es un tema que hay que observar, y creo que parte de lo que dice la propuesta de nueva constitución, y por eso tiene un carácter tan medioambientalista, tiene que ver con eso. Pero hoy día en Ventana no hay una contaminación, hay una contaminación progresiva, pero llega a tales niveles que hay una intoxicación, hay periodos de intoxicación que terminan con la gente en los hospitales. O sea, estamos hablando de episodios que son severos. Vamos a la historia reciente. Tuvieron que trasladar una escuela de lugar. Los niños están intoxicados de manera severa con metales pesados que quedan en los organismos. Lo que pasa es que los trabajadores dicen de Codelco que están pagando justo por pecadores. Claro. Pero Beatriz, ¿le parece que vayamos a terreno nuevamente? Pero es que Ya. déjame solo terminar Sí, esto. por supuesto. Entonces, la comparación que estamos haciendo con esto es que hay intoxicación severa en este lugar. Lo que Claro. apunta, y lo dijo muy claramente la ministra de Medio Ambiente, es que aquí la contaminación mayor proviene de Ventanas, y que esta es una decisión, y lo dijo el profesor Gustavo Lagos en el Mercurio, una súper buena columna, es uno de los especialistas que conoce de la industria del cobre. Esta es una decisión, decía, que se debió haber tomado hace muchos años y que se estaba prolongando. Entonces, hay decisiones que yo entiendo, son duras, afectan a trabajadores que habrá que con ellos trabajar para ver cómo se reconvierte, cómo se les encuentran plazas de trabajo, pero hay decisiones que no se pueden postergar porque estamos hablando de la vida de familias y de personas. Bien. Vamos a conversar entonces con Rodrigo Pérez a esta hora de la mañana, que está precisamente ahí en Ventanas, en la Fundición Ventanas. Rodrigo. Claro, lo que está ocurriendo es que los camiones que ustedes veían en la caravana se estacionaron en la ruta, la bloquearon, y ellos no son trabajadores directos de Codelco, son trabajadores que le trabajan de cierta manera a la fundición, y es por eso entonces que todos se han paralizado acá, porque evidentemente a ellos también les afecta. Entonces yo me voy a acercar a algunos de ustedes. Aquí tenemos Manuel y tenemos también algunos dueños de camiones. Muéstrame hacia allá, por favor, Darwin. Muéstrame hacia allá. Eso. Lo que pasa es que hay muchos que también tienen temor a las sanciones, y es por eso que algunos no quieren mostrar su rostro, pero sí evidentemente saben las consecuencias que esto les va a traer. Tú me decías, yo invertí en camiones. Más de 4.000 millones de pesos. ¿Cuánto? Más de 4.000 millones. ¿En camiones? En camiones. De los 20 socios que hay acá en la comuna, y prácticamente no se pueden pagar en... Y ustedes lo que hacen es trasladar el material de Codelco hasta la fundición. Nosotros sacamos el material refinado, el cátodo, listo. Lo llevamos hacia los puertos para que sea exportado. ¿Qué información o qué saben respecto a su futuro económico luego de esta inversión de más de 4.000 millones de pesos en camiones? Con las conversaciones que tenemos con los compañeros, los va a afectar entre un 30 o un 40% los fletes a nosotros. Ya. Y a ti, en lo personal, como persona, tú me imagino que tienes familia, quizás tienes hijos. ¿Qué es lo que va a pasar contigo, con tu economía personal? Ahí estamos a la deriva, estamos esperando en qué vamos a terminar. Significa que ese 30% que nosotros nos descuenten con las tarifas que nosotros tenemos, nos los va a dar para pagar nuestros camiones. O sea, vas a perder tu inversión. Se va a perder la inversión. ¿Y qué van a hacer, por ejemplo, no sé, en tu caso, Manuel, tú tienes familia también? Sí, pues también tenemos familia, y lamentablemente, o sea, que no ha llegado ni una solución. O sea, Nosotros estábamos hablando recién sobre la reconversión, y la reconversión para trabajadores evidentemente de la división Ventana, los trabajadores de Codelco. En el caso de ¿ustedes creen que le va a llegar también la reconversión? ¿Que va a haber algún plan para ustedes? ¿Confían en eso? ¿Esperan eso? o sea, Nadie se ha manifestado. claro, nadie se ha manifestado contra nosotros, pero ojalá esperemos que haya una solución, más que nada por el tema ambiental o por... O sea, están de acuerdo y entienden que evidentemente tenemos que mejorar las condiciones ambientales. Por supuesto, si eso no es la idea de nosotros, al contrario, nosotros también tenemos familia, hijos que queremos que se creen sanos. Pero tenemos una inversión, pues. O sea, la idea es que ellos inviertan para poder seguir adelante con lo que está el proyecto. ¿Están de acuerdo ustedes con las demandas, no? De que hay que reinvertir y no cerrar. Justamente, esa es la idea. Bueno, mira, esto es lo que ocurre, muchas gracias. Gracias, chicos. Esto es lo que ocurre, que finalmente es como, y al menos así lo ven los trabajadores, como un efecto dominó, ¿verdad? Porque vemos, ¿no?, a los trabajadores movilizados que no ingresaron al cambio de turno de las 8 de la mañana, que están aquí evidentemente en este fronte de la división Ventana, pero además tenemos estos camioneros que son empresarios que han invertido cada uno en sus camiones, en total 4.000 millones de pesos, ya lo escuchábamos,
pero que la verdad es que tampoco saben qué es lo que va a ocurrir con ellos. Y es por eso que se han movilizado, han adherido al paro y ahora están bloqueando absolutamente la ruta. Anterior a esto pasaban vehículos de emergencia o pasaban vehículos que Carabineros les permitía el paso en los cruces de Quintero y en los cruces allá de Puchuncaví, evidentemente. Pero en este sector ya ahora es imposible pasar, transitar, a propósito de la movilización de estos trabajadores que, claro, se enfrentan a lo mismo que estábamos hablando, la incertidumbre. Y además me parecía justo también tomar el elemento de la reconversión, que al menos ellos no han escuchado, no han tenido noticia qué es lo que va a pasar con su futuro económico. Ángeles Mirna. Bien, gracias Rodrigo. Vamos a seguir atentos entonces a lo que allí ocurra. Retomamos el contacto en cualquier minuto. 10 de la mañana con 3. Hay información relevante hasta ahora. Atención. Ya, ahí está. Nosotros habíamos visto, ¿no es cierto, Ángeles, Presidencia de la República? Este es el organigrama, ¿no es cierto?, de las instituciones del Estado, del Estado, del Poder Ejecutivo, quiero decir. Y en definitiva, lo que salía antes era Gabinete Irina Caramano. Bueno, eso fue eliminado. Probablemente, no sabemos, vamos a estar reporteando, pero haciendo una recapitulación, decíamos que por tratarse de una resolución exenta, la Contraloría no tenía, digamos, participación en la toma de razón de esta resolución. Sin embargo, sí puede, ¿no es cierto?, pronunciarse si es que acaso se están vulnerando ciertos aspectos del derecho administrativo, que tiene que ver con que no se puede llamar por el nombre de la persona que detenta el cargo una repartición del Estado, que era lo que habíamos conversado, Olivardo. Oye, pero muy cortito, esto se llama cuando acusado del golpe, po. En buen chileno, ¿no? Porque lo vemos acá: instituciones, Presidencia de la República de Chile, Gabinete de Irina Caramano, 24 ministerios, 162 servicios públicos y 16 regiones y municipios. Eso era hasta hace pocos minutos, y ahora la misma página de gov.cl dice instituciones, Presidencia de la República de Chile, 24 ministerios, 162 servicios públicos, 16 regiones y sus municipios. Entonces, claro, se podía evitar, pues. Es que era meterse en algo, porque si esto es una situación oficial, porque el sitio que estamos viendo pertenece formalmente a la presidencia. Y si sacaron la versión del gabinete con nombre, están recogiendo la sensación de que no fueron, en lo más preciso, de ponerle nombre y apellido a la institucionalidad, que era que nosotros lo que planteamos. Porque está bien, la primera dama me parecía que reformular el cargo perfecto, nuevas cosas, hasta ahí vamos perfecto. Lo que no era bien era ponerle nombre y apellido a una institucionalidad, porque se permitía errores. Eso que decía alguien, y ahí lo dijo el diputado Alexandri, el culto a la personalidad, porque permitía eso. Y ahora lo han tenido que corregir, y aquí entonces viene lo de fondo. Estas idas y venidas tan rápidas, estos Vueltas carnero, dice usted. Estas cosas, Beatriz y Juan, por supuesto que no son las cosas virtuosas que debe tener el gobierno. Es decir, debería de bajar la brecha ahí, la brecha entre el error y el acierto. ¿Te parece correcto que lo hayan rápidamente corregido? ¿Está bien? ¿Qué aprendizaje tendrá el gobierno, Beatriz? Bueno, yo lo dije antes, yo asumía que era un error, o sea, no me imaginaba que lo hubiesen puesto como el timbre de Irina Caramanos, ¿no? Y me imagino que si lo bajan es porque hay un error, ¿no? Y claro, es deseable que no se cometan errores, pero les voy a decir algo. Creo que siempre se van a cometer algunos errores. Yo espero que los errores sean en cuestiones que son más de detalle que en cuestiones profundas. Y yo me quedo en aciertos. Creo que lo de... Y no es por reflotar un tema que ya lo estamos viendo, pero lo vamos a vivir en varios días que vienen. Y creo que pueden llevar a una reflexión mayor. Creo que hay ciertas decisiones fuertes y duras que hay que tomar. Lo de Ventanas es una decisión grande. Y me parece que en eso no hay que equivocarse. Beatriz, estos errores desde su experiencia, valga la redundancia, ¿tienen que ver con inexperiencia, con falta de experiencia en las labores del Estado? En este caso, así para entenderlo bien, porque a veces son errores que uno dice, ¿para qué, no? Claro, lo que estamos conversando. O sea, viendo tanto otro tema abierto. Evitables. O sea, imagínese, Beatriz, estamos hablando de este tremendo frente que se abre con los trabajadores del cobre. Entonces, de repente estos errores no forzados, como quiera llamarlo, ¿tienen que ver con inexperiencia o no? ¿Qué cree usted? No lo sé, puede ser. Yo creo que son errores evitables, yo diría eso. ¿Y los asesores dónde están? Bueno, deberían estar ahí, ¿no? Pero creo que son errores evitables y creo que le pasa a todos los gobiernos, sobre todo en los periodos de instalación. A mí me encantaría, y lo digo porque este es mi gobierno y estoy muy orgullosa de eso, pero a mí me hubiese encantado que se hubiese apretado el tiempo de instalación, que hubiese sido mucho más rápido. Pero creo que los tiempos de instalación son complejos y creo que tiene que ver con algo de eso. Y le falta a lo mejor, no sé, agregar a personas con mayor peso político.
lo que se renegó en algún minuto, pues integrantes de los O sea, con más últimos 30 experiencia. años. Claro, yo Y que creo no que- hablo de experiencia, sino que peso político, porque una cosa es la experiencia, puede ser joven y experto en algo, sino que hablo del peso político, personas que ya sean reconocidas por eso, por aquello. A ver, que No yo sé si diría me que- entendiste No, la diferencia. completamente. Sí. Es que yo diría que tienen peso político. Yo creo que es otra cosa. Yo creo que en los periodos de instalación, sobre todo en gobiernos que nunca han sido gobierno. Porque una cosa es llegar a un gobierno cuando tú ya has sido gobierno, los casos de instalación de, no sé, todos los gobiernos sucesivos de la época de la Concertación, por ejemplo, o cuando vuelve el gobierno de Michelle Bachelet, o cuando vuelve el gobierno de Sebastián Piñera, son gobiernos que ya han tenido el rodaje del proceso de instalación. Creo que instalarse en el Estado es algo complejo y es algo grande. Entonces, creo que tiene que ver con eso, con esa... Sí, lo que con pasa es que ese el tipo de presidente había falta. dicho que ya estaba Ya esto, estaba, ¿no? ya se habían Partimos con instalado. turbulencia, ya estaban dejemos los instalados. errores. Pero, bueno, como usted dice, sí, errores pueden haber, pero uno se pregunta, bueno, ¿hasta cuándo? Compleja la situación, ¿no? Sinceramente, porque Beatriz, yo no creo que el gobierno pueda seguir permitiéndose esta suerte de aprendizaje rápido de los errores cortos, porque al final terminamos hablando de esto y no, No de la agenda. No sé, Eso dice. hay otros que inmediatamente te van a decir lo siguiente, Juan. En el mundo privado esto no pasa, se cortan cabezas antes. Y entramos en esas discusiones, no sé. ¿Qué opina usted? ¿Pasan estas cosas o no? Bueno, yo creo que sin duda lo de Ventana es una situación que le afecta la vida y le afecta la salud a las personas, y en eso la Beatriz tiene razón. El punto que hago yo es que esto está mal planteado y no es un problema de un decreto respecto de ponerle gabinete Irina o que la ministra vaya al sur o que el subsecretario Ahumada pretenda una política de Estado, transformarla en una socialización en forma inconsulta, implanteada, inconversada. Y yo creo que eso le hace mal a la figura del gobierno y le hace mal al país, para decirlo con todas sus letras. Y eso se refleja después en la encuesta y en el descontento de mucha gente. Y eso yo creo que hay que decir las cosas como son y claras. Y creo que esto de instalarse y decir cualquier cosa no es posible, porque eso no es el arte de gobernar. Y como tú bien dices, Francesco, el presidente lo dijo claramente, se acabó la etapa de instalación y ahora tenemos que trabajar desde la gestión. Y yo creo que aquí se producen errores uno tras otro que no le facilitan No, claro la que no. vida por buenos propósitos que pueda tener el gobierno.